Deportes en salud. Saludos, bienvenidos. Tati Ortiz, Doris Pantaleón, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañen en esta entrega nueva de 2x3 en Salud. Ustedes saben que hacemos este programa siempre con muchísimo cariño para ustedes. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Bien, Doris, tranquila y contenta de poder preparar y entregar esta nueva versión de 2x3. Como siempre, tratando de traer los mejores actores del sistema, gente que nos pueda aportar, y agradecemos tanto esa sintonía y ese reporte de audiencia. Hoy, por ejemplo, no será la excepción y traemos dos invitados de dos temas de mucha importancia que vamos a invitarles desde ahora a que no se nos vayan. Y eso hace que nuestra agenda siempre esté llena de solicitudes de personas interesadas en participar en esta conversación que hacemos con nuestros invitados. Esta semana, Tati, la procuradora Jenny Berenice Reynoso presentó un informe sobre violencia en nuestro país y sobre homicidio. Ella hablaba que el 59% de los homicidios que ocurren en República Dominicana es a causa de conflictos, de riña, vamos a decir así, conflictos sociales. Y decía violencia social, de hecho. De violencia social. Y decía también que el 80% de los involucrados son menores de 35 años. Muy Entonces penoso, son datos que son para analizar y para preocuparse. Así es. Lo mismo sigue ocurriendo, Doris, y no menos importante, con el tema de los feminicidios. Esa es la violencia social vinculada a la familia, doméstica, a conflicto, a riña, pero la doméstica, que es esta que tiene que ver con intrafamiliar, que tiene que ver con las diferencias de pareja, con, por ejemplo, un hombre con 65 años de edad casado con una chica de 22, o unido, si no casado, pues unido. Se dan muchos Todo casos. eso sigue también, que he visto una cantidad enorme. A propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el otro día, que no tiene nada que ver con violencia, pero son temas que están íntimamente vinculados. Sí, es parte de esa intriga completa de la violencia. Es también alarmante. General. Vi esas estadísticas de violencia social y qué pena que esa sea como la temática en la que envuelva a nuestros jóvenes, cuando la juventud es una etapa para soñar, para forjar sueños, futuros, caminos, no para estar metidos en eso es un dato que realmente debería llamar la atención y debería repensar en la educación que se está dando en República Dominicana y reformular todo lo que tiene que ver con esto de la prevención. Y yo creo que es un papel de todos los sectores que deben involucrarse en todo esto y analizar dónde está el fallo y buscar esas soluciones. En las políticas públicas también. Por supuesto. También otro tema que estuve leyendo esta semana es con relación a la mortalidad materna. Vi una entrevista donde Martín Ortiz, el director materno-infantil del Servicio Nacional de Salud, hablaba de que se ha reducido... La muerte materna se han reducido este año en comparación con el año pasado. Dice que tenemos como 26 muertes menos. Y uno dice, bueno, en la red pública, dice uno que bueno que se estén reduciendo, pero sabemos que son estadísticas todavía que son penosas y que son alarmantes. Dice la Organización Mundial de la Salud que una sola muerte materna es una tragedia social y humana que envuelve a toda la sociedad, básicamente. Pero nosotros celebramos que sea ciertamente así. En la red pública es la que aporta la mayor cantidad de mortalidad. Doris, y quería comentarte que tuve la oportunidad, la vida te da oportunidades que uno agradece, de hacer una entrevista bonita, no por quien la escribió, sino por lo que fue la entrevista, a los doctores Mena Canto. Muy lindo testimonio. Los doctores Mena son Rafael Mena, Blasina Mena y Rafaelito Mena. Una familia muy bonita. Una familia de pediatras. Yo la leí, estuvo muy interesante. Que la gente vea al doctor Mena como un cascarrabia y entonces el doctor, un cascarrabia, y el doctor le dice: yo soy un hombre dependiente de mi mujer. O sea, mi mujer. Mira qué interesante. Muy bonita. Ella, por su parte, dice que
ella no concibe el ejercicio de la pediatría sin su compañero de vida. Así es. Más de 50 años de matrimonio, más de 50 años de ejercicio. Supongo yo también. Así y que hay que decirle a la gente que cuando hablamos del doctor Mena, el doctor Rafael Mena, el presidente de Andeclit. Así es. Eso digo, que la gente lo ve como... Sí, que siempre está buscando reivindicaciones, peleando con el sistema, con las cosas que él entiende que son injustas y que afectan al sector, las clínicas privadas en sentido general. Y me pareció muy interesante y muy bonita, la verdad, esa entrevista que le hiciste a la familia. Hay una pléyade de médicos que tú y yo todos estos años metida trabajando los temas de salud. A veces se nos van yendo, o la vida se los va llevando, lo que sea. Recordamos al doctor Bernardo de Filló, al doctor Héctor Mateo, al doctor... Hay unos que están vivos, otros que ya fallecieron. Otros que ya se fueron, y entonces... Pero que han jugado un papel interesantísimo en la historia de la medicina dominicana. Yo creo que sí, que tú y yo un día tenemos que sentarnos tenemos planes de todo eso. Y recoger toda esa historia. Antes de irnos a la pausa, quería comentarte también que leí esta semana un trabajo que hiciste sobre las condiciones deplorables en que se encuentra la estructura que albergó por más de 70 años, ¿verdad? La vieja caja del Seguro Social. La caja del Seguro, como le decía la gente, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que sabemos que cuando empezó la Ley de Seguridad Social, pues todo se transformó y ya el Seguro Social no existe. Pero sí es penoso ver el deterioro en que se encuentra esa infraestructura y ojalá y el Servicio Nacional de Salud la intervenga. Y la pueda recuperar. Y la pueda recuperar. Pues nos vamos, hermanas, si usted quiere, nos vamos a comerciales y venimos con la primera invitada de hoy. Regresamos en un momentito. Perfecto. Muchas gracias por permanecer ahí con nosotros en 2x3 en Salud. Hoy tenemos el placer de presentarles a ustedes a una especialista en todo lo que son conductas, pero nosotros vamos a hablar específicamente hoy de autismo. Para eso tenemos con nosotros a la doctora Karina Soto, certificada y que está en el país porque vive fuera del país, justamente para hablar de este gran tema del autismo. Saludos, doctora, ¿cómo está usted? Buen día, yo bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, Todo Karina. bien. Bienvenida. Gracias. Ay, qué bueno tenerte aquí. Karina es especialista o doctora en educación especial. Y con ella, como decía Tati, vamos a abordar este tema que tanto preocupa en República Dominicana. Y mucha gente nos hace la pregunta, ¿pero y por qué tantos niños con este diagnóstico de autismo? Ahora hay mucha preocupación, sobre todo en las madres jóvenes que están por embarazarse. Dice, ¿y si me sale con autismo? Sí. Entonces, doctora, ¿qué explicación? ¿Cuál es la lectura que ustedes le están dando a todo esto? No sabemos qué está pasando, no sabemos, nadie sabe. Bueno, yo te garantizo que alguien sabe, pero no nos están diciendo. La causa del autismo no se sabe todavía qué causa el autismo. La realidad es que hay más niños autistas ahora que unos años atrás. O más diagnóstico. Hay más niños autistas. No solo que tenemos mejores medios de diagnosticar, entendemos mejor la conducta, tenemos mejores herramientas para el diagnóstico, pero sin duda hay más niños autistas. Yo como educadora en los Estados Unidos, allá trabajé en el salón de clases por casi 20 años, te garantizo que yo no veía tantos niños autistas cuando yo empecé que cuando salí del salón de clases. Perfecto. No es solo porque uno ve el autismo en la conducta, lo único que se usa para diagnosticar el autismo es la conducta. Esas conductas autistas, aunque el niño no tenga un diagnóstico, yo no las veía en el salón de clases hace 20 años. En los Estados Unidos, que tenemos estadísticas para todo, en el año 2000 teníamos 1 de cada 150 niños tenía un diagnóstico de autismo. En el 2000. En el año 2000. Oh, ahora tenemos 1 de cada 31. Sí. Más allá del entendimiento del diagnóstico, más allá del entendimiento de la conducta, más allá de los métodos que usamos y las herramientas, hay más niños, sin lugar a dudas, hay más niños con autismo. Entonces, explicaciones de por qué no se sabe. No sabemos todavía. Yo te garantizo que alguien sabe, pero el público no sabe todavía qué está pasando. O sea, hay científicos, hay personas estudiando esta situación que Sin puedan duda. tener... Desde la neurociencia, ¿verdad? Exactamente. Sí, desde la neurociencia y desde la conducta.
Se está estudiando mucho, hay muchos estudios, miles y miles de estudios que hablan acerca del autismo. Hay causas que se suponen que podrían ser, que apuntan hacia aquí, pero nada nos dice esto es lo que causa el Doctora, autismo. ¿qué señales da un niño? O sea, como ese estudio de la conducta, que es su especialidad, ¿qué comportamiento puede dar el niño y desde qué edad un padre o una madre puede darse cuenta o una familia que el niño podría tener una condición? Por lo general, en conversaciones con padres me dicen, y digo, siempre me dicen, ¿por qué tú dices padre? Y las mamás, el español es de género. Por eso cuando digo padres, es sí, papá sí, y mamá. Entendemos, sí, sí. Sí, se entonces, entiende claro. al añito y medio, por lo general, los padres me dicen, mi niño empezó, él hablaba, decía palabritas. Entonces, entre el año y medio y los 2 años ya no hablaba, no hacía contacto visual, no quería dormir, no quería comer, empezó con rabietas, el comportamiento cambió completamente. Para algunos niños el cambio de la conducta es progresivo, para otros es de la noche a la mañana. Un niño que decía mamá y te miraba a los ojos ayer, ya cuando se levanta el día de hoy no lo hace. ¿Qué pasa en el sueño del niño? Hay muchos estudios también que estudian el sueño, específicamente para niños con autismo, para ver qué pasa en el cerebro, en el proceso que el niño está en reposo. Hay los comportamientos más básicos que un padre puede ver en el hogar es, tú llamas a tu niño y no te contesta. Parece que no te escucha, no oye que le estás llamando su nombre. Comía varios alimentos. Dicen que no obedece. Sí, muchas familias dicen, es que no hace caso, es que es cabezadura, es que es desobediente. Sí. A veces es que está, el niño autista es muy idiosincrático, se enfoca en un elemento, algo, digamos, esa pared o esa lucecita o esa pintica que se ve en la pared que solo el niño la ve, porque tienen una manera de ver cosas que otras personas no ven, escuchar cosas que otras personas no escuchan, y eso para ellos es intrigante. Los niños con autismo, específicamente los pequeñitos, de nacimiento a los 5 años, encuentran las cosas más extrañas, las más fascinantes. Y no solo los niños autistas, eso pasa con todos los niños, pero específicamente con los niños autistas. Se enfocan en algo y tienen una intensidad de enfoque que todo lo demás que pasa en el medio ambiente no les preocupa, en el medio ambiente. No les preocupa, no les concierne porque están muy concentrados en esa cosita. Eso es interesante. Queremos que el niño se enfoque en algo, pero que no le interrumpa la interacción con otras cosas, que no sea un enfoque detrimental para el niño, ¿no? Esas son cositas que los papás pueden ver. Llamo al niño y no me contesta. Comía cosas variadas, ahora solo quiere comer una cosa o solo quiere comer una textura. Yo le pido que me haga algo y se resiste. Alinea los juguetes. No se quiere bañar, no quiere dormir o duerme y con los ojitos cerrados en la cama no descansa, siempre está dando vueltas de aquí para allá. Hay muchas cosas que los padres pueden determinar, por esas son las más básicas. En definitiva, doctora, ¿se trata de una condición o de una enfermedad? Por tanto, si es una enfermedad, ¿se cura o no se cura? A propósito de la gran discusión que hay en el país en este momento. Sí, es una condición. La enfermedad te dice, bueno, este niño tiene esto, le podemos dar este medicamento para que vaya mejorando, para que se le quite. El autismo no se quita, es una condición crónica. Y lo que nos dice que es una condición, primero, no se cura y segundo, los síntomas pueden mejorar. Se pueden, digamos, un niño de autismo nivel 3, hay diferentes niveles, el 1, el 2 y el 3. Un niño nivel 3 con terapia ABA intensiva. No habla, el del 3 no habla, ¿verdad? Algunos niños nivel 3 sí hablan, puede que sean verbales, pero no producen lenguaje automático. No se envuelven en una conversación contigo, sino que tú le haces una pregunta y te contestan con una frase, con una palabra. Perfecto. A veces te contestan con algo que escucharon en el mismo contexto. Escucharon algo en una película, tú hablaste del mismo tema ayer y te contestan en referencia a eso, pero no en esa interacción social, lingüística social, ¿no? Esas son cositas muy curiosas. Entonces, un niño nivel 3, en lo que se refiere a los síntomas o en la condición del autismo, puede que mejore con terapia intensiva de un nivel 3 a un nivel 2, y un niño nivel 2 de un nivel 2 a un nivel 1, y el niño nivel 1 puede que funcione como un niño neurotípico. Ok, doctora, muy bien. En esa misma parte me iba precisamente al área de la educación con estos niños. Sí. Aquí tenemos muchísimas limitantes. Para las terapias, son costosas, los padres no encuentran muchas respuestas. Sí. Cuéntenos un poquito la experiencia suya ya trabajando con este tipo de niños y qué cambios debería hacer nuestro sistema de educación en República Dominicana para darles respuestas a estos niños. El cambio principal que debemos tener en el Ministerio de Educación es la preparación docente. Primero. Si la maestra no entiende cómo trabajar con el niño,
¿Cómo lo va a instruir? Las maestras saben su trabajo, ellas saben enseñar, pero no saben cómo el niño aprende. Hay una diferencia muy grande entre enseñar y aprender. Entonces, si la maestra no entiende cómo el niño aprende, ¿cómo lo va a educar? Ella puede enseñarle todo lo que quiera hasta que esté azul en la cara. Pero si el niño no está ayudando al niño a aprender en una manera que el aprendizaje o lo que la maestra le enseña hace sentido a ese niño, especialmente al niño autista, no lo va a aprender. Entonces estamos hablando de capacitación a esa población docente, ¿no? Capacitación es lo más necesario. Yo pienso que es lo más básico. Primero, Cuando yo fui a la escuela, mis maestras me entendían, sabían que funcionaba para mí. Hoy en día tenemos tanta preocupación con alcanzar las metas curriculares que no ponemos atención al niño, que es el centro del currículo. Exactamente. Eso es muy, muy, muy preocupante. Pienso que desde el punto de vista del Ministerio de Educación es algo que deben tomar en cuenta. El niño tiene que aprender en una manera que el aprendizaje hace sentido para él, no para la maestra. Entonces las maestras también quieren hacer el mejor trabajo que pueden, pero tienen metas curriculares que alcanzar y les previene enfocarse en lo que el niño necesita saber. Eso es muy, muy preocupante. Muchas veces enseñamos cosas que no son posibles por el desarrollo. Enseñamos a un niño de preescolar, de 5 añitos, de 4 añitos, o vamos a aprender las letras, los sonidos de las letras, y a poner estas letras juntas. De acuerdo al desarrollo, eso no es apropiado, porque el cerebro del niño no tiene esa capacidad todavía. Pero si lo repetimos, el niño lo aprende, porque así es que uno aprende, con repetición y con experiencia de las otras personas. Eso no funciona para el niño autista. El niño autista tiene que ser enseñado específicamente en un medio ambiente específico para que aprenda sobre lo que se le está enseñando. O sea, que debe ir a aulas, deben tener aulas específicas para estos niños. ¿O no? O pueden integrarse ya a la... Por incluido, inclusión. Pueden incluirse en cuanto la inclusión sea inclusión real. Ok. ¿Verdad? Entonces la inclusión real significa que la maestra entiende cómo ese niño aprende, entiende lo que le funciona a ese niño y el niño es parte integral de ese salón de clases. No es el niño que llega al salón de clases, siente una sillita allá al final de la clase para que no moleste. Que no es entendido ese niño, a veces es molestado por sus otros compañeritos. Sí. No se le enseña tolerancia a los compañeros. El niño está ahí, la maestra dice, bueno, él está tranquilo, como está tranquilo hoy no lo voy a molestar, no se le acerca, no tiene apoyo social y emocional en el salón de clases. Entonces ese niño que no tiene apoyo social y emocional va a usar conductas inapropiadas para obtener esa atención. Porque cuando yo grito, la maestra me mira, me llama mi nombre y ya tengo atención. Pero cuando levanto mi manito y algo apropiado, no tengo esa atención. Doctora, usted no es médico, pero tiene la experiencia de los Estados Unidos y lo que ha visto. Aquí se está hablando ahora, y creo que la OMS se refirió hace poco a eso, a medicar a los niños con medicamentos, vitaminas y una serie de componentes que dicen que ayuda a mejorar algunas conductas y los ayuda a dormir. ¿Qué es lo que hay en Estados Unidos con respecto a eso, doctor? Yo me enfoco en la conducta solamente. Soy analista de conducta, soy especialista en esto del autismo desde un lente docente, desde un lente de educación. Prefiero no comentar en esas cosas. He leído, por supuesto, trabajo con niños, yo estudio esas cosas, las leo, pero no es algo que yo puedo... No es lo suyo, ¿no? Exacto, no puedo hablar acerca de eso en profundidad. Entonces, ¿en qué está en el país? Ya antes de irnos, ¿qué está haciendo en el país? Bueno, he venido muchas veces. El año pasado vine varias veces, casi cada 2 meses vine a visitar a la familia. Me preocupó mucho del autismo. Mi mamá me conectó con una familia que se conoció con ellos en la iglesia, un niño con autismo. Y me intrigó mucho que después en la comunidad con mis hermanas caminando por ahí visitando lugares, yo le decía a mi hermana, mire, ese niño tiene características autistas. Vimos unos cuantos, pero nadie sabe qué es el autismo, nadie sabe cuáles son las conductas autistas. Tenemos herramientas, pero no las estamos usando de una manera efectiva. A mí me preocupa que el autismo es un problema de seguridad nacional y parece que solo me preocupa a mí. Parece que solo yo tengo esa preocupación, que es un problema de seguridad nacional. Y cuando tú dices de seguridad nacional, ¿a qué te refieres? Hay muchos niños con autismo y nadie sabe cuántos. Okay. Y el niño autista que hoy tiene 5, en algún momento va a tener 25, 35, 45. Y va a haber tantos niños autistas que van a ser completamente analfabetos, no se van a poder soportar ellos mismos financieramente,
¿quién apoya a esos niños? Eso Cuando es su verdad. mamá y su papá no esté, ¿quién los apoya? Es Aunque un gran dicen que hay enfoque. muchos grandes profesionales. Yo veo adultos en la grandes calle y te digo, esa profesionales, persona tiene autismo. Sí, yo sí. conozco la conducta. Sí, pero para lograr hay que desarrollarlos y hay que verlo y Hay que entenderlo. desarrollarlos, saber que existe y absolutamente. darle las herramientas. Sin duda. Bueno, Karina, la verdad que es un tema apasionante. Sí. Nosotros no siempre le dedicamos tiempo a este tipo de temas porque nos preocupa también. Sí. Así es. Y lo entendemos así como tú lo entiendes también. Así que te agradecemos. Le agradezco a ustedes Cuando por el vuelvas tiempo. al país, pues nada, estamos aquí abiertas Gracias. para seguir con esta conversación Sí, que y la dejamos y le por invitamos, mitad. Dori, a escribir si quieres del tema también. Es bueno con mucho escribir cariño, por desde el supuesto. punto de vista de me la encanta conducta. escribir. Bueno, pues Correcto. perfecto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por preocuparte y por estar supuesto. aquí en el país hablando de este tema. Nuestros amigos televidentes, regresamos en un momentito con nuestro segundo invitado de la tarde. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Mario Fulcar. El doctor es cirujano oncólogo y dirige el Departamento de Cirugía Oncóloga, doctor, ¿verdad? Oncológica del INCAR, el Instituto Nacional del Cáncer, que tanto hemos siempre hablado de él, de esta institución que la vimos nacer. Así es. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotras y vamos a hablar de este tema que tanto preocupa también a la población, muchas preocupaciones en temas de salud. Doctor, bienvenido. Gracias, alta gracias, Doris. Sí, el tema del cáncer es un tema siempre que trae mucho interés y que realmente es un gran problema de salud pública. Ay, sí es. Antes de que se me olvide, le decía a Janet que me ha llamado mucho la atención la facilidad con que ustedes manejan los términos médicos. Hemos tenido la posibilidad de ir a muchos programas y aún a veces entre médicos que hacen también programas de salud, hay ciertas dificultades en lo que es el dominio del quehacer de la entrevista médica y ustedes tienen una maestría en esto que de verdad te las felicito. Gracias, y me llamó la doctor. atención. Muchas gracias. Sé que eran médicos o allegados Sí, a la mucha área de gente, salud. bueno, en el periódico mucha gente me dice doctora, bueno, y la misma Janet, doctora, digo Janet. No es usurpación de funciones. Doctor, qué bueno tenerlo con nosotros porque tenemos referencias muy bonitas de usted en su ejercicio médico. El doctor Sí. trabaja en varios lugares, pero nos vamos a enfocar en el Hospital Nacional del Cáncer, ¿verdad? Así Que es mismo, que es en el el INCAR. INCAR. Doctor, Así ¿qué mismo. es lo que ustedes más ven en el caso suyo desde la cirugía? Porque además es mastólogo el doctor, ¿verdad? Sí, somos actual presidente de la Sociedad de Mastología. De mastología Imagínate, también. estamos ante Actual una presidente de la Sociedad de Cirujanos Oncólogos. Estamos ante una autoridad, doctor. ¿Qué es lo que están ustedes? ¿Cuál es la mayor incidencia de cáncer en el país y cuál es la preocupación que tienen ustedes desde la sociedad también? Sí. El cáncer más prevaleciente actualmente, y bueno, desde hace tiempos, dividiéndolo por sexo, claro está, en el hombre el de próstata, en mujer el cáncer de mama sigue siendo el protagonista, seguido del cáncer cérvico-uterino, y como cáncer general en el mundo, y Santo Domingo no es una excepción, el cáncer de pulmón. De pulmón ha ido creciendo, el de pulmón sí, está aumentando. Exponencialmente, Exponencialmente. este problema de la fumadera en la juventud nuestra. Moderna fuma ahora. La juca es un gran Sí, problema actualmente sí, entre sí, los jóvenes. sí, sí. Y el de colon, doctor, está El de ocupando colon ocupa el espacio tercer, también. renglón El a tercero. nivel mundial y es también un gran problema de salud pública actualmente el cáncer de colon porque ahora estamos viendo algo que casi no se veía antes, que es cada vez más cáncer de colon en gentes jóvenes. En personas en jóvenes. ese más, gran- perdón, Tati, más agresivo, ustedes están diagnosticando más avanzado, la gente ha ido creando conciencia, ya se está haciendo los chequeos más a tiempo o siguen viendo esa misma problemática. En el mundo ha ido diagnosticándose más y por lo tanto pues la mortalidad va disminuyendo. Cuando hablamos del mundo es de los países desarrollados, claro está. En nuestros países seguimos teniendo un gran problema con lo que es que las personas se adhieran
a los chequeos preventivos. Podemos lograr algo en las ciudades grandes, Santo Domingo, Santiago, pero aún en lo que es el resto del país, nuestra población tiene el problema de que acude con muy poca frecuencia a lo que son los chequeos preventivos. Doctor, no se puede hablar de prevención en el caso de cáncer de mama, sino de detección temprano, ¿cierto? Prevención desde el punto de vista de que evitemos que a la mujer le dé lo mismo que el de próstata o el cáncer en sentido general. El cáncer en La gran general. mayoría de ellos. No existe la palabra, claro está, No. porque si tiene usted la susceptibilidad, que hay muchos factores de que tenga la enfermedad, probablemente la vaya a tener. Pues entonces ahí es donde entra el término de detección precoz, detección a tiempo, que es lo que se tendría que intentar lograr siempre. Dicen que la primera condición para tener cáncer de mama es tener mama, ¿no? Ser mujer y tener mama. Ser mujer y tener mamas, Y porque tener mama. aunque existe el El cáncer de hombre mama en el también, hombre, sí. muy escasamente, 1 por cada 100 mujeres va a hacer la enfermedad, pero sí, ese es el principal elemento para que tenga la enfermedad, es que sea mujer, tenga las mamas. Doctor, se dice que el cáncer, el problema del cáncer es que no da señales muy a tiempo, o sea que ya cuando te duele, cuando tú sientes, es porque quizás está un poquito avanzado. ¿Cuáles son esos primeros tips, esas primeras señales que la gente puede tener, tanto de mama o de cualquier tipo de cáncer, para preocuparse y acudir? Ya si no se hizo el preventivo, pues acudir a tiempo al médico. Sí, va a depender del órgano, claro está. Por ejemplo, mamas, que es el más común. Mamas, la presencia de cualquier lesión, de cualquier nódulo, alguna secreción inusual a través del pezón, es esperable que cada cierto tiempo pues, pueda salir por el pezón una secreción blanquecina, tal vez un poquito oscura o un poquito verdosa a veces. Las mujeres que están lactando, que hayan lactado, que sea una secreción láctea, pero si lo que vemos es contenido hemático, sangre, entonces es una señal que debe llamarnos poderosamente la atención. Aunque no es la causa principal de sangrado por el pezón, ya que la causa principal es una patología benigna, es algo que llamamos el papiloma intraductal, que no tiene nada que ver con el Papiloma. con el papiloma humano, con el otro papiloma. Decimos esta aclaración porque siempre las pacientes se confunden mucho y cuando en la sonografía le dicen que tiene un papiloma, pues ahí vienen... Piensa en una infección. Que es una infección de transmisión sexual. Entonces Sí. vienen asustaditas. ¿Y qué fue? Y queriendo pelear con los esposos. ¿No? Es una condición más bien imagenológica. Ok, Entonces esa es la causa principal de sangrado por el pezón. perfecto. Pero la causa más preocupante es el cáncer. La presencia de de retracción en el pezón, un hoyuelo en la mama, comezón, que tenga prurito, que arda la mama. Con esto siempre le hacemos mucha observación al personal en formación, a los residentes y a los ginecólogos, porque hay un tipo especial de cáncer, que esa es su característica principal. El aldol, el prurito, la picazón, es un cáncer que ataca el área de la areola y el pezón y se llama carcinoma de Payet. ¿Y qué ocurre? Pues que en muchas ocasiones se confunde el facultativo, se confunde la propia paciente, pensando que es una simple irritación del pezón que tiene. Perfecto. Y entonces se trata de forma empírica, Una cremita. una cremita, o le prescriben una crema, Sí. y entonces el cáncer avanza, y cuando llega donde nosotros, pues ya tiene Muy avanzado. metástasis a La nivel de las gran axilas. realidad, doctor, y usted la acaba de tocar, es que las pacientes, lo ha dicho mucho Ramírez cuando viene aquí al programa, el compañero suyo, el colega. No, mi profesor. Fue su profesor. Mi hermano. Él viene mucho a nuestro programa. Sí, lo Entonces, viste. el tema es llegar en grado 4, doctor. Sin embargo, hay mujeres que dicen, es que yo me hice la mamografía el año pasado. ¿Qué pasa con esa realidad, doctor? De llegar al grado 4 y mujeres que también se hicieron su mamografía un año anterior y desarrollan cáncer. Bien, le explico y a la vez una pequeña corrección. Ujú. Los pacientes hablan mucho de los grados y le decimos, el grado Sí. es algo que realmente no te debe ocupar ni preocupar porque es una terminología más bien desde el punto de vista médico, que lo que habla es de que con qué rapidez se están proliferando esas células. Okay. Lo que le debe interesar a la mujer es el estadiaje. 4, que es algo diferente. Perfecto, Son sí. 4 estadios, 1, 2, 3, 4. Lo
explicamos de forma simple para que lo entienda la mujer. Dividimos la mama en 4 cuadrantes. Tiene la lesión pequeñita en un cuadrante, pues eso es un estadio 1. Es un cáncer totalmente curable y es en el estadio en el que deberíamos encontrar la gran mayoría de los cánceres, ya que si esa mujer se hizo una mamografía, se va a detectar esa lesión cuando tiene 0.5 centímetros. Exacto, pequeñitico. Cuando pequeñitico, entonces ahí con la simple extirpación de esa lesión, probablemente la mujer ya esté curada. Su estadio 1. Estadio 2 ya está un poquito más grande. En el estadio 3 entonces va a notar que además de que creció un poco, pues tiene entonces ganglios en la axila. Eso se llama estadio 3. Y estadio 4, que es el estadio preocupante ya, porque es el que va a matar a la mujer y es en el cual llegan muchas de nuestras pacientes, lamentándolo mucho. Qué cosa. Aún en la modalidad en la que estamos, es cuando entonces hay metástasis a distancia. Cuando el cáncer ha salido de la mama y a través de las vías que tiene el cuerpo para eso, llega al hígado, al pulmón, al cerebro, otros órganos, a los huesos. Eso es lo que llamamos entonces estadio 4, que ya no es, lamentándolo mucho, curable a través de los métodos modernos. Pero la pregunta que le hizo Altagracia, doctor, en una mamografía que se la hace, por ejemplo, cada año, una mujer que sea, ¿es posible que pueda llegar con un estadio 4 a...? Es muy poco probable, Es poco probable. pero se ha visto y ocurre. Existe lo que se llama el cáncer del intervalo, que es precisamente ese. Este año se hizo la mujer su mamografía y todo estaba perfectamente bien. Exactamente. Ese estudio mamográfico. Pues de repente resulta que el año que viene, si hay una lesión sospechosa, se hace la biopsia y para mala suerte de esa mujer, cuando se hacen los estudios de extensión, que así se llaman, pues se encuentra que está metastásico. En esto también hay que tener cuidado a veces sin echarle tierra a nadie, los sitios donde hacemos los estudios. Correcto. Si aún se ve, no mucho aquí en Santo Domingo, pero sí en algunos pueblos quizás del interior, que quizás la capacidad del médico en detectar, el médico imaginólogo, digo, o el aparato con el que se hizo el estudio, la tecnología, ¿verdad? tenga tecnología que no sea muy de punta y que puede que pasen algunas cosas. Que de falso negativo, como dice, o falso positivo. Bueno, doctor, muy interesante, porque precisamente este es el papel de nuestro programa, orientar y llevar educación a la gente. Nos vamos a ir a una pausa, doctor, y cuando regresemos vamos a seguir definiendo esas señales de alerta de esos otros cáncer que son más frecuentes en República Dominicana. Regresamos en un momento. En salud. En salud. El cirujano oncólogo, doctor Mario Fulcar, es nuestro invitado de hoy y con él estamos tratando todo el tema primero del cáncer de mama, que es el de mayor incidencia en la población femenina, ¿verdad? Entonces, Doris había dejado otra pregunta, pero yo quería que termináramos, y le tomo su anuencia para eso. Doctor, ¿cuándo se aplican los tratamientos diversos en cáncer de mama? O sea, ¿cuándo va la quimioterapia? ¿Cuándo va la radioterapia? ¿Y cuándo se hace una mastectomía? Muy buena pregunta. Ahorita hablábamos de los estadiajes, de las etapas del cáncer. Cuando el cáncer lo atrapamos en etapa 1, que debería ser lo ideal, un cáncer pequeño, menos de 1 centímetro, un cuadrante de la mama, pues ese paciente probablemente con la sola cirugía, con la sola extirpación de ese nódulo va a ser suficiente, o del cuadrante completo. Antes... Ahí no hay que hacer la mastectomía completa. Exactamente, ese vimos. Ya modernamente, gracias a Dios, esto ha evolucionado mucho y ya no es... radical, como le dicen. Ya no se hacen esas mastectomías del pasado, en que las mujeres quedaban todas mutiladas, con disecciones ganglionares amplias. Sí. Lo que se hizo Angelina Jolie. Eso fue otra cosa. Sí, es otra cosa. Ella se hizo una mastectomía reductora de riesgo,
porque ella tenía pues una mutación de un gen que se llama BRCA1, BRCA2, Ujú. que la predisponía a un tipo de cáncer A otro hereditario cáncer, correcto. y que iba a ser la enfermedad con más de un 90% de probabilidad. Entonces, en esos casos se hace lo que se llama una mastectomía reductora de riesgo. Ok. Se amputan ambos senos por vía subcutánea y se colocan un par de De prótesis. De prótesis. Pero es diferente porque ella no tenía la enfermedad. Contestando la pregunta, si ese cáncer, entonces hacemos un mapeo de los ganglios, algo llamamos un ganglio centinela, se extirpa un solo ganglio. Si ese ganglio, el patólogo dice que está positivo, está negativo, pues ya no hay que hacer más nada. Más nada. Ahora bien, si... Seguimiento, ¿verdad? Seguimiento. Seguimiento. Si los ganglios en la pieza resultan que están afectados por la enfermedad, entonces probablemente esa mujer va a necesitar radioterapia o algún tipo de quimioterapia. Perfecto. Después que se tiene el estudio completo de toda la pieza y que se hace también algo que se llama inmunistoquímica, que es un estudio muy bien especializado, Ujú. que habla de la génesis del tumor, entonces se dice si se sabe si el paciente va a calificar también para algún tipo de quimioterapia. Si es un cáncer que, por ejemplo, responde a la manipulación endocrina, a la manipulación con hormonas, porque expresa patrones hormonales, entonces va a necesitar protección hormonal. ¿Esos Si es- estudios se hacen aquí, doctor, o hay que Sí. mandarlo fuera? Aquí se En el hacen país. ya en el país. Ok. Tenemos patólogos moleculares muy buenos, Ok. el doctor Jaime Esteve, la doctora Pacheco, Sí, el cierto. Instituto Nacional del Cáncer. En la plaza también de la salud se hace la Ok. doctora Ibar en Santiago. O sea, ya O la sea que la tenemos inmunoquímica, diagnóstico, ya por gracias, suerte. sí, hemos avanzado mucho Ujú. en los diagnósticos. Si la enfermedad, entonces, la atrapamos con un tumor muy grande, Ujú. que sobrepasa los 2 centímetros, que tiene afectación ganglionar, Ujú. entonces esa paciente no va a calificar para una cirugía de entrada y va a necesitar lo que llamamos quimioterapia neoadyuvante. Se reduce el tamaño del tumor lo más que se puede o modernamente se trata de que desaparezca por completo la enfermedad y entonces va a cirugía. Esa pieza, Después de la reducción del después de tumor. que se ha reducido lo más que se pueda para poder hacerle una buena cirugía. Correcto. Después de eso, se hace otra vez estudio de patología y va a depender entonces de una serie de posibilidades para saber si va a necesitar más quimioterapia. Casi siempre conlleva de nuevo quimioterapia y algunas llevarán radioterapia. Si es un estadio avanzado, como le hemos dicho, si son lo que se llama metástasis, entonces ahí la posibilidad de cura va a ser poco Menos. posible. Ahí hay cuidado y ahí paliativo. se recurre entonces a las terapias paliativas. Correcto. Quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa, Ujú. para tratar de que la mujer tenga una calidad de vida. Lo importante, verdadera doctor, que sepa la mujer que estos diagnósticos, ya con todo esto que usted nos explica, hay muchas posibilidades ya de que supere esa situación. Sí, claro que sí. La mujer no debe estar con temor, lo primero que le decimos. No teman, ya existen las posibilidades Exactamente. en nuestro país de que toda mujer que tenga la mala suerte de correr con esta enfermedad, pues que sea tratada. Tiene alternativas. Sí existen. Ok, Ok, doctor. Entonces, podemos pasar ahora a ese primer cáncer en hombre, o sea, que es el de próstata. Así es. ¿Cuáles son esas señales? En el hombre, entonces, lo que vamos a tener dificultad para orinar, lo que se llama la frecuencia urinaria, una persona que orina y siente que no terminó, a lo que se llama tenesmo en medicina, y tiene que volver al baño de nuevo. Ya cuando está más avanzado, problemas hasta para la evacuación. Ver gotitas de sangre. ¿En la evacuación? En la orina? En la orina. Mm. Entonces esto le debe despertar al paciente la posibilidad de que tenga algo obstruyendo su canal urinario, que es la próstata. Y pero eso también puede ser evitado si los hombres nos Se hace su hacemos chequeo. de nuevo lo mismo, los chequeos preventivos. Hemos mejorado un poquito el acceso, doctor. El hombre culturalmente tenía un problema que Unos creía que tabúes. perdía hombría. Sí. De nuevo, sí ha mejorado, pero aún sigue siendo muy difícil que muchos hombres vayan y se hagan cuando nuestros abuelos les decimos que hay que hacer un tacto rectal. Sí, sí, Pues sí. es algo muy difícil. Siguen llegando en estadios avanzados. Siguen llegando muchos hombres en estadio avanzado que no debería ser, Que porque no es una debería. enfermedad que es así, es potencialmente curable
con la simple... Bastante, sí, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Es un cáncer que no debería matar tantos hombres como mata. Y los tratamientos ahí mismo en el cáncer de próstata, ¿cuáles son, doctor? Dependiendo del estadio, como dice usted. Igual, si es una lesión pequeña a través de lo que se llama una resección transuretral, que es un procedimiento que se hace a través de la uretra, vía endoscópica, pues se va a solucionar la enfermedad. Ya en los estadios más avanzados, probablemente entonces haya que hacer la extirpación de la próstata, sea de forma laparoscópica, tenemos excelentes Que los urólogos, hombres le tienen oncólogos. miedo también y que por la erección, doctor, que después pierde. Exactamente, el problema de la cirugía por próstata es que algunas veces hay daño de las terminaciones nerviosas, entonces hay problemas para la erección, problemas de eyaculación precoz, y los hombres le temen mucho a eso. No deben temerle tampoco porque es tan frecuente. La otra posibilidad es entonces el tratamiento radiante, la radioterapia, que se equipara en eficacia a lo que es la buena cirugía de próstata. Doctor, ¿qué tiene que tener en cuenta el hombre? Porque muchas veces dicen, no, es que con la edad la próstata se agranda, entonces esos síntomas iniciales del problema de orinar, de levantarse a orinar, son normales. Y quizás se quedan pensando que eso es normal. Sí, lo que pasa es que son esperables algunos síntomas, pero si es ya algo muy frecuente Perfecto. y que llama realmente la atención, pues no debe ser normal. Y aun si fuera entonces, en el caso que usted nos plantea, que es lo que decimos la hipertrofia prostática benigna, que es el simple crecimiento de la glándula, prostática de forma benigna, que no tiene que ver con el cáncer, aún ese amerita de la supervisión del urólogo y de la supervisión. ¿Una vez al año, doctor? El chequeo de la próstata debe ser por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. A partir de los 40 años, hacerse su analítica de sangre, hacerse su sonografía transrectal y claro, el tacto rectal. Una vez al año, señores, y hay que decirle a los hombres, doctor, porque usted sabe, no, porque yo me la hice en sangre. No, el tacto es importante, ¿verdad, doctor? Claro que sí, siempre se quieren agarrar de eso. Los hombres de sangre y no salió nada. El urólogo puede definir, ya si te lo hice el año pasado y todo estaba bien, vamos a darte un chance este año, pero debe ser constante. Debe serse, doctor. Entonces ya tenemos esos dos principales. Nos vamos al tercero, que decía usted, ¿es el de colon o el de pulmón? Bueno, el de pulmón es el cáncer número 1 globalmente. Globalmente, sí, ahora cuando lo sectorizamos por hombre-mujer, entonces... o vámonos a pulmón, aquí vamos a hablar un poquito de mujeres eso. El de mama, aunque en los países en vía de desarrollo es el cáncer de cuello uterino realmente, el cáncer prevaleciente. Sí, el de cuello uterino, sí, todavía sigue. Que es algo que no debería ser. No debería ser. Y es realmente un tema de vergüenza en donde ocurre, porque ese sí es un cáncer que actualmente es prevenible con la vacuna. Con la vacuna. Y tenemos el caso del cáncer colorectal, que se debe ocupar en el tercer lugar en ambos sexos. El pulmón, doctor. Sí, hablemos del pulmón porque se había dicho en algún momento, yo creo que en uno de los EFRICAR, que había bajado la fuma en la República Dominicana. Países como Cuba, como España, fuman muchísimo. Pero aquí, ¿cuál es la realidad del cáncer de pulmón? ¿Por qué hay una incidencia tan alta? Pero parece, doctor, y usted me lo va a decir después de nuestra pausa, ¿verdad? Volvemos ahora con el doctor Fulcar. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos en esta conversación que lamentamos tanto que se nos esté yendo el tiempo porque qué buena conversación con el doctor. Y entrando en materia inmediatamente, el tema del cáncer de pulmón. Ustedes en el INCAR tienen una unidad, doctor. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en esa unidad? Sí, la unidad de cáncer de pulmón es fantástica. Lo primero es que el cáncer de pulmón es el cáncer prevaleciente en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, se hizo la unidad funcional de pulmón, que funciona de maravilla. Se reúne un equipo multidisciplinario donde convergen el oncólogo clínico, el cirujano torácico, los radiooncólogos,
el equipo de imágenes para multidisciplinariamente abordar la enfermedad. Ahorita usted hablaba de la frecuencia y de la incidencia del cáncer de pulmón. Realmente el cáncer de pulmón se está detectando más. Cuando hablamos de incidencia, lamentando mucho en el país, que eso era también un tema que quizás hubiésemos querido tratar, lo que es la incidencia y la prevalencia y el diagnóstico, no tenemos estadísticas. Como siempre, en este país tenemos esa limitante. Actualmente está la doctora Yocasti trabajando de nuevo en lo que es el Registro Nacional de Tumores ansiados. Tiene mucho en eso, doctor. El mucho país. tiempo Y no tenemos estadísticas propias y por eso no podemos saber con ningún cáncer. Pero al INCAR, más o menos, ¿como cuánto diagnostican ustedes al año, diríamos yo? No, en su unidad. Sería un subnúmero, pero Está realmente sí se ve mucho cáncer de pulmón. Mayor incidencia. Uno de los cánceres de mayor incidencia. ¿Edades de esa? Lo mismo. Las edades antes eran hombres mayores, hombres personas mayores, mayores. 50, 60, 70 años. Lamentándolo mucho, de nuevo, cada vez más jóvenes por el asunto de la fumadera, del vape y de la juca. Vemos mucho cáncer en personas jóvenes. Pero sí, entonces ahí en el INCAR, ustedes con su unidad tienen una atención integral a ese paciente. De forma integral, el paciente llega con la sospecha, una radiografía en la que se ve un nódulo, una tomografía, inmediatamente es abordado por la unidad de pulmón, que así se llama, se le hace su estudio diagnóstico. Y dependiendo del estadiaje de nuevo, entonces va a cirugía, va a quimioterapia o va a radiotratamiento. El tratamiento que mande. Entonces, doctor, vamos a hablar un poquito del colon retal, de este cáncer. Otro cáncer que es un verdadero dolor de Ese le da a los dos, a las mujeres y a los hombres. Sí, actualmente también es un cáncer que se está diagnosticando más. Porque hay más acceso a las unidades de colonoscopías en el mundo y en el país. Y más acceso a los tratamientos. Igual las cirugías ya no son tan radicales como hacíamos antes. Qué bueno. En el caso del cáncer de recto, por ejemplo, es posible hacer algo que se llama observación después de que la enfermedad pues, se ha tratado con quimioterapia y radioterapia, algo que le dicen watch and wait. Pero también aquí tenemos una observación, y es que mucho cáncer de colon en gentes muy jóvenes y de forma más agresiva. Es increíble la cantidad de muchachos, gente joven que está muriendo. ¿Y a qué se relaciona la agresividad del cáncer, por ejemplo, de colon? Los cánceres de gente jóvenes están siendo más agresivos, igual que el de mama. Todavía no se sabe la causa. En el caso de las mamas, la gran alimentación hormonal, toda la predisposición hormonal que tienen las mujeres jóvenes, hace que estos cánceres sean más agresivos. Entonces, ¿la alimentación qué papel juega, doctor, en este proceso? No solo en todos los cánceres. En todo tipo de cáncer, la alimentación exactamente. es uno de los pilares para que nos mantengamos en salud. Pero en el caso de los cánceres gastrointestinales, estómago y el de colon es prevaleciente. Las carnes, todas esas carnes. Tanto que nos gusta, doctor. Tanto que nos gustan, pero cuando mordemos un pedazo de carne de eso está rico. Tan rico, pero así mismo está rico en que algo llamamos carcinógenos, algo llamamos nitratos, que van directamente al ADN de la célula. Pero las carnes procesadas todo tipo o las de carnes cáncer, normales. Exactamente. Principalmente las carnes procesadas, claro. Y esas carnes que hacemos al carbón. Por eso, mientras más saludable comemos, mucho mejor. Okay. Entonces, atención a la salud, el cigarrillo, el alcohol. Hábitos de vida poco saludables, como no hacer ejercicio, exactamente, no tomar suficiente agua. ¿Qué tipo de alimento es lo más aconsejable? Alimentos ricos en fibra, muchas frutas, muchos vegetales y sobre todo tomar mucha agua, hidratarnos bien. Aunque con la alimentación y las redes sociales, doctor, hay que tener un cierto cuidado, porque tú, por ejemplo, revisas y dices, cuidado con la avena, inflama, cuidado con no sé qué inflama, y tú dices, y entonces, pues tú tienes que decirle a la gente qué es lo que debe comer. ¿Qué es lo que vamos a comer? Bueno, doctor, la verdad que ha sido muy interesante, muy educativo. Nos quedan 2 minutos todavía, muy educativo todo esto que usted nos ha informado y sobre todo la esperanza, doctor. Vamos a hablar un poquito de lo que la gente, cuando le dan un diagnóstico de cáncer, dice, bueno, ya se me acabó la vida. Entonces, ¿qué es lo que debe entender la persona cuando recibe un diagnóstico de cáncer, cualquiera que sea? Bien, lo primero que le digo a mis pacientes cuando le diagnostico la enfermedad, tranquila. Digo tranquila porque son la mayoría, ¿verdad? Cáncer de mama. Esto no es el final de la vida. Exacto. Esperanza. Mucho positivismo.
Lo que pase con usted a partir del momento va a depender directamente de la actitud con que tome esa realidad. Una actitud positiva, decir, esto no es el fin de mi vida, yo voy a seguir viviendo, empoderarse de su problema, pues esas mujeres enfrentan con gallardía su situación, esas van a echar para adelante. Las que se resignan, se tiran en una cama a llorar, baja el sistema inmunológico, las células malignas prevalecen, entonces esas tienen más O posibilidades. sea que De la ahí, parte emocional la cuenta parte mucho. emocional, lo que sea ahorita, apoyo psicológico, por eso en el INCAR uno de los pilares del manejo de las enfermedades es el apoyo emocional. 2 consultas son obligadas, la consulta con nutrición y la consulta con el equipo de psicooncología. Un cambio de estilo de vida necesariamente te conlleva un diagnóstico. Sí, es una mujer que ya sabe que tiene que apartarse de lo que es el estrés, de lo que es la mala alimentación. Si tomaba alcohol, sabe que tiene que disminuirlo casi al máximo y tener sobre todo mucha paz. Y, mucha y tranquilidad. esa consulta de seguimiento, doctor, porque quizá algún paciente se le da diagnóstico y se pierde y no vuelve. ¿Qué importancia tiene esa consulta periódica Es de obligatorio. seguimiento? Si una vez se ha diagnosticado una enfermedad, ese paciente se queda con nosotros. Lo vemos cada 3 meses durante el primer año, después lo vemos cada 6 meses, después lo vemos una vez al año, después lo vemos cada 2 años, después lo vemos cada 5 años, después lo vemos O cada sea, 10 que no años. se desprende de ustedes jamás. No, Y hay que decir Nos ya, vamos de alta definitiva. así es, finalizando ya esta conversación con el doctor, que tenemos muy buenos centros en el país, hemos ido avanzando mucho. Así es. Sí, así es. Ya Mucha respuesta. hay muchísimos centros de excelencia para tratar la enfermedad. Doctor, qué pena que ya se nos ha terminado el tiempo. Las puertas de 2x3 en salud están abiertas. Ya no tiene que hacer a través de ninguna persona. Ya no Usted- tiene que ser a través de Janet de Félix. Janet Félix, nuestra amiga, que le enviamos un gran abrazo. Un saludo. Una persona muy Gracias, especial que para de verdad nosotros. es muy bueno conversar con personas que como ustedes dominan tanto este arte de conversar de salud. Gracias, Gracias, doctor Mario Fulcar. Nos vemos, ¿verdad? La próxima semana. Aquí está usted en la disposición de regresar siempre que tenga su chancecito. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Si no pudo ver el programa por el canal habitual, entonces a través de nuestros canales, redes sociales y el canal de YouTube 2x3 en Salud. Volvemos la próxima semana. Ahí se repite también. Usted puede ver este programa varias veces Así mismo, en la el semana. canal. Sí. Y gracias, nos vemos. Dos por tres en salud.